Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes se registraron en Aruba este fin de semana. Información sobre proceso de permiso si el hijo cumple la mayoría de edad. Tragedia en El Salvador. 12 personas murieron en estampida en el estadio. Situación de migrantes en los Estados Unidos sigue siendo caótica. Y al final, una joven venezolana explica lo difícil que es conseguir un apartamento para rentar en Colombia. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Como siempre esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente fin de semana y que se alisten para una tremenda semana. Arrancamos en nuestra emisión de hoy con la policía. Sabemos que ellos tienen que cubrir muchos accidentes y sucesos que durante el fin de semana ocurren. Vamos a hacer un recorrido por algunos de ellos. En la madrugada de ayer domingo, personas atentas que estaban pasando por la avenida hacia el área de Savannah River se encontraron con un vehículo Nissan Cube color rojo oscuro que se encontraba al interior del monte, pegado muy cerca a un árbol de una mata de cuiji. Y allí por poco este vehículo se va a la canaleta donde pasa el riachuelo. De inmediato despacharon la unidad de la policía que llegó al sitio y se encontró con esta situación seria. Los oficiales allí se encontraron con un hombre que se encontraba pegado dentro del vehículo con bastante sangre en su rostro. Por eso solicitaron la presencia de la ambulancia, pero también de los bomberos, quienes llegaron con urgencia. El vehículo estaba totalmente destruido en la parte delantera y se notaba que el conductor venía como desde la dirección de norte hacia sur y allí por algún descuido se bajó a la vía pegándose en contra de este árbol de cuiji. Si este árbol no hubiese estado allí, muy seguramente la situación hubiese sido peor. Los paramédicos recibieron ayuda de la policía en donde lograron sacar a esta persona de la puerta de la parte izquierda y el hombre allí con bastantes heridas en su rostro en un estado bastante serio. Los paramédicos trabajaron con él en ese lugar, pero después decidieron trasladarlo al hospital para que recibiera atención médica avanzada. El camino quedó cerrado por parte de la policía para que realizaran la investigación. En otro hecho también que ocurrió en el camino que va desde Tanquilender, justo a la altura de un supermercado, se registró un accidente bastante serio en donde dos vehículos colisionaron de forma frontal y después un segundo auto que venía desde la parte sur se fue en contra del que se había estrellado. La policía fue dirigida con urgencia a este lugar y cerró la vía. Se constató que el conductor, en esta oportunidad una persona de edad que venía en el Kia Picanto, se fue en contra del conductor del vehículo del Nissan Tida. Y allí el Suzuki S4 que venía desde la parte sur, por el contrario también alcanzó a golpear el Nissan. La policía de tráfico se presentó, hizo la investigación para así poder concluir lo que habría ocurrido. Las cámaras del supermercado también ayudaron con la situación. Los paramédicos trabajaron incansablemente para poder atender al conductor del Kia, quien al parecer no estaba reaccionando por un momento. Sin embargo, también el conductor de otro de los vehículos resultó con heridas en el rostro. Las personas fueron trasladadas al hospital. Cambiando de tema, el día de hoy tendremos información por parte del Departamento de Dimas sobre los padres de familia que, por ejemplo, firman por sus hijos y qué pasa cuando ellos son menores de edad y tienen ciertos permisos y ya cumplen su mayoría de edad. A continuación tendremos la información. El Departamento de Dimas tiene importante información que compartir con toda la comunidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con el permiso de estadía de un niño al momento en que se convierte en mayor de edad? Ante este proceso se llama residencia familiar continuada por familia o estudio. Si a una persona, por ejemplo, le gustaría solicitar un permiso de residencia temporal en el contexto de residencia familiar continuada, a continuación les explicamos cuándo califica. Debe cumplir las siguientes condiciones. Deberá tener por lo menos 18 años de edad y no más de 26 años de edad. Cuando eran menor de edad ya estaba admitido en Aruba y se le ha otorgado un permiso de residencia como menor o como menor de edad que tenía residencia legal. Además, también debe cumplir con una de estas condiciones. Usted está siguiendo un estudio completo de día o de noche en una institución educativa reconocida, o no está estudiando y no trabaja, o tampoco también
también, según lo que dice, usted está estudiando y trabaja un máximo de 20 horas a la semana. Tenga en cuenta que para este permiso de residencia, un padre, tutor o debe ser un garante. Este debe ser el mismo padre tutor que fue el garante cuando era menor de edad. Cumple con las condiciones, allí podrá verificar qué necesita antes de solicitar este permiso. En nuestra emisión de hoy tendremos la segunda parte de la entrevista que realizamos recientemente al programa de IAS conjuntamente de Telefón Pa' Juventud sobre el tema que ellos tienen y el proyecto tan importante que están trabajando en algunos colegios, no solamente para reducir lo que se ha tratado, digamos, de la discriminación para el hombre y la mujer, pero también la violencia racial. El proyecto Yo lo detuve empezó en este año, en el mes de febrero. Hasta ahora, 6 de las 8 escuelas primarias han participado en este proyecto, de cual nos ha mostrado un resultado muy positivo. De los comentarios que hemos escuchado de los niños, un niño comenta que la comunidad nos dice que las mujeres tienen que obedecer. En el momento que una mujer no obedece, el hombre tiende a usar la violencia en contra de la mujer. También de parte de los docentes, ellos dan el comentario que ven que esta iniciativa es un proyecto muy beneficiario y tipos de proyectos así tienden a dar un resultado muy positivo. Este proyecto tiende a ser 4 sesiones, de cual cada uno cuenta con 1 hora de sesión, en cual ellos reciben amplia información de lo que se trata de la violencia relacional, gender-based violence y también la masculinidad saludable. En el último día de este proyecto, por medio de un debate, los niños tienden a dar su opinión de una forma positiva a base del conocimiento que han recibido en los primeros 3 días. Adicionalmente, Telefón Pa' Juventud está recolectando la efectividad del proyecto Yo lo detuve por medio de una encuesta de cual tiende a ser antes del proyecto y al final del proyecto, para así poder medir el conocimiento que los niños ya tenían sobre el tema y al final qué es lo que recibieron, la información adicional que recibieron durante el proyecto. Esto viene a ser en cuadro de 24 años de existencia que Fundación Telefón Pa' Juventud tiene en la isla y de cual último estamos compartiendo y exportando el conocimiento que la organización tiene con organizaciones gubernamentales y también no gubernamentales, local y también en la región. Empezamos nuestra ronda internacional con la tragedia que ocurrió en El Salvador. Lastimosamente ya son 12 las personas que fallecieron y que se han contado después de esta estampida que se registró frente a los hinchas en un estadio de fútbol. En cuestión de minutos, una fiesta deportiva terminó en una verdadera tragedia. Personas llorando desoladamente. Confusión, decenas de heridos e incluso muertos. Fue el panorama que vivieron anoche los aficionados del equipo Alianza que había llegado al estadio Cuscatlán a disfrutar del partido de vuelta de cuartos de final contra FAS. El reloj marcaba las 7 de la noche cuando las puertas del estadio fueron cerradas y las personas que se quedaron afuera del sector Sol General comenzaron a golpear y mover hasta que derribaron el portón para poder ingresar, lo que provocó una estampida humana que dejó decenas de heridos, algunos de gravedad, y aunque al inicio se hablaba de 5 muertos en el lugar, cifra que incrementó con el paso de los minutos hasta llegar a 12 fallecidos.
Preliminarmente tenemos un resultado negativo de 12 víctimas, 9 que están acá en el estadio, 9 adultos, y 3 más que se nos está informando que han fallecido en diferentes centros hospitalarios. Tanto la Fiscalía General de la República como la Policía Nacional Civil vamos a investigar a fondo para poder determinar la responsabilidad, ya sea por acción o por omisión, de algunos encargados que tienen que ver con este evento deportivo. Cientos de lesionados fueron atendidos en la cancha del estadio por cuerpos de socorro, mientras que otros eran trasladados a diferentes centros asistenciales con múltiples lesiones y crisis nerviosas. Se atendieron a más de 500 personas por diferentes causas, por asfixias, traumas. Más de 100 personas han sido trasladados a diferentes centros asistenciales, el resto fueron atendidos en el césped del estadio, de igual manera pues también en las gradas. Vamos ahora a los Estados Unidos porque varias organizaciones que trabajan en pro de los migrantes indican que no están de acuerdo con la eliminación del título 42 que ha sido propuesto también por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ellos indican que ellos no solamente eso está atentando en contra de diferentes reglamentos, pero también de la dignidad humana. El informe es de La Voz de América. En la garita de San Isidro, 3 familias mexicanas aguardan una oportunidad para pedir asilo en Estados Unidos tras el fin del título 42. Los oficiales de CBP nos dijeron que esperamos hasta que viene un supervisor, pero hemos estado aquí casi 4 horas y no hemos visto ningún supervisor. Ramos es abogada y dirige la organización Al Otro Lado. Bajo título 8, sección 1225, tiene el derecho de solicitar asilo en la garita como estamos haciendo el día de hoy. Junto con la Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos, demandaron legalmente a la administración Biden por los cambios a la política migratoria que obliga a los solicitantes de asilo a programar una cita mediante la aplicación CBP One. También establece que solo podrían pedir asilo en Estados Unidos si antes lo hicieron en otro país por el que pasaron y se los negaron. El presidente Trump, él trató de hacer lo mismo, con unas políticas casi lo mismo, y varios jueces en los Estados Unidos ya rechazaron a esas políticas. Según las activistas, CBP One presenta muchas fallas y no todos tienen acceso a la tecnología requerida. Aún cumpliendo con ese requisito, hay gente que rechazan antes de ver a un juez. No nos dieron ni explicación del por qué nos echaban, pues, y nada más aceptaron a puros de otro país. Y es que según lo que han indicado las cifras que se tienen, son más de 11,000 los migrantes que este año han sido también deportados hacia diferentes países. Se habla de cerca de 30 nacionalidades de migrantes que llegan a la frontera entre México y los Estados Unidos. Según las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional, además de las 11,000 repatriaciones, unos 1,100 ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití han sido puestos en procesos de deportación acelerada y enviados a México. El informe de las autoridades estadounidenses compartido este viernes también da cuenta de la reducción de migrantes arrestados a lo largo de la frontera y enfatiza la única vía legal disponible. Que utilicen la aplicación CBP One App, es completamente gratuita por el Google Play Store o la Apple App Store. Es una manera segura de tener una cita con nosotros. Un promedio de 1,070 migrantes fueron atendidos a través de ese proceso en puertos de entrada y unos 4,300 fueron referidos a una cita de asilo con la Oficina de Inmigración. Todo eso ocurre mientras en México organizaciones humanitarias como ACNUR denuncian que los albergues operan a máxima capacidad. Nos preocupa la presión en los albergues de la sociedad civil para personas refugiadas y migrantes en el sur del país y en Ciudad de México. Quienes no tienen información sobre su proceso enfrentan carencias en la capacidad de recepción en México e incertidumbre sobre su situación legal o migratoria. A la crisis se le suman 2 tragedias esta semana. Un hombre de 30 años murió ahogado en un canal de El Paso, Texas, el jueves en la noche. Y una niña de 8 años con problemas en el corazón murió en un hospital tras una emergencia clínica, mientras se encontraba bajo custodia de la patrulla fronteriza. Y
Y es que la situación migratoria no solamente afecta a los mayores, a los adultos, pero más a los menores de edad que han tenido que sufrir en su corta edad momentos difíciles. Por ejemplo, en Costa Rica siguen llegando menores de edad sin sus padres y allí el problema que tienen las autoridades en Costa Rica es qué hacer con estos menores, si de pronto mandarlos a sus países o mirar cuál es la situación que se enfrentan en el mundo. 200.000 migrantes ingresaron y transitaron por Costa Rica durante el 2022 según datos de migración, lo que representa un aumento del 61% con respecto al 2021. En estos grupos y caravanas viajan desde bebés hasta adolescentes, algunos acompañados de sus padres, mientras que otros quedaron en el camino. Muchos de estos niños que están aquí ahora en San José o en las zonas fronterizas pasaron por el tapón del Darién, donde vieron historias terribles, y esto se lo digo porque me las contaron, donde vieron muertos en el camino, donde las familias han tenido que decidir incluso entregarle su hijo a otra persona para que pueda atravesar este espacio. Y hay que tener en cuenta que estas personas migran no porque quieren, sino porque son expulsadas de sus países por las condiciones políticas y económicas en las que están viviendo. Se estima que cerca del 16% de los migrantes que llegaron a suelo tico el año pasado eran menores de edad, la mayoría de nacionalidad venezolana, pero también venían desde Haití, Cuba, Colombia y Ecuador. La mayoría llegan deshidratados, llegan con muchas mordeduras de insectos. Y quizás la herida más profunda, la que no se ve, son esos traumas psicológicos que ellos traen, porque son niños muy pequeños que han tenido que enfrentar no solo la separación en muchos casos de sus padres, sino que también han tenido que vivir situaciones de miedo en la naturaleza, de la separación en un momento dado de su mamá o de su papá, o incluso en muchos casos hasta haber sido víctimas de violaciones, de asaltos de sus padres o en algunos casos de trata de personas, porque hemos identificado varios niños que no vienen acompañados y que en el camino son absorbidos o tomados por otros grupos de delincuentes que se aprovechan de su condición. Vamos ahora a Colombia porque ya se completan más de 20 días de la desaparición de los menores después del accidente que ocurrió allí en la selva entre Caquetá. Pues a pesar de que han redoblado y siguen llegando ayudas de más militares que se están concentrando en diferentes puntos, todavía no hay rastro de los menores. Con este volante, donde le piden a los niños en español y en el lenguaje de su comunidad que no se muevan, que se queden cerca a un caño o una quebrada y que con señales de humo indiquen su lugar de ubicación en la inmensa selva, las fuerzas militares refuerzan la búsqueda de los 4 menores. Junto a estos volantes, el Ejército y la Fuerza Aérea, desde los helicópteros, también lanzarán estos kits que contienen agua, suero, galletas y chocolates para los niños. Se van a distribuir 10.000 volantes en el sector buscando que en este color y en ambas tanto en su idioma como en el español ellos puedan tener acceso de pronto en caso de que puedan encontrar alguno de ellos. Además, ya ingresaron a la selva los 60 comandos de operaciones especiales que no lo habían podido hacer por las difíciles condiciones climáticas que desde ayer se presentaban en la zona. Todas estas labores las agradeció a través de una llamada por teléfono satelital desde la selva Manuel, padre de los niños, que acompaña a los grupos de rescate en búsqueda de sus pequeños. Buenas tardes, mi general. Agradeciendo primero que todas las unidades que están aquí en la búsqueda, con mucha fuerza, espero que muy pronto se encontremos a los niños, que muy pronto los vamos a traer en casa. Asimismo, las fuerzas militares hicieron un llamado a las comunidades indígenas. Pues le pidamos a la madre selva, puede parecerle para alguien ridículo, pero no hay que respetar esa cultura, tenemos que respetarla y pedirle a la madre selva que mire con ojos de bondad a quienes estamos buscando a estos 4 menores. Reveló más detalles de los operativos que se adelantan en la zona. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Este es el mes para crear conciencia sobre la investigación científica. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, bani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. E wegi data da domina, busca tipo para conectar.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Procter & Gamble te presenta Perfect Wash. Un nuevo producto preferido Tide, Gain, Downy, Ariel, Draft y participa para ganar 1.500 en cash y un LG Dryer and Washer último modelo. Marca superior te la gabopanha limpio olor delicioso. Compra 2 productos de marca participante y deposita o recibo de caja promocional en vos supermercado preferido of WhatsApp. Se você usa Gain, Tide, Downy, Ariel o Draft, prepara para en grande com P&G, su Perfect Wash. Visita a Facebook page de compra para más información. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está aqui, baby, aqui dentro? Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, maneiro, como é que essa mãe acaba? Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. ¿Me te pillé cuánto? No, a mí me dice 6 horas solo, que o mais me se queda por lo menos 2 horas para fogo. Pince camay. Mãe, por con esse? Ah, sim, me por con ele. Como mesmo me trata por con ele tengo descrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. Ahorita baby tá aí assunto. Continuamos con más en nuestra emisión de Primera Plana. Hablemos de este mes de mayo que se conmemora como el mes de la evolución científica, pero también todo lo que ha conllevado las investigaciones frente a la salud de la forma científica y cómo esto ha ayudado a muchísimos tratamientos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Muchas personas desconocen la importancia de la investigación científica y clínica. Puerto Rico ha sido un atractivo por años de empresas locales y externas de reconocimiento mundial para colaborar en los estudios que pueden llevar al desarrollo y entendimiento de las enfermedades. La investigación clínica es un mecanismo que nos permite a los científicos generar evidencia, poder entender el origen de la enfermedad, poder entender acerca de los factores de riesgo, poder entender también cuáles son esos tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y sabemos que si tal vez comparamos hace 10 años atrás en Puerto Rico, la investigación clínica no estaba tan activa, pero hoy día, al 2023, ya se han ejecutado más de 755 estudios clínicos con mucho éxito en la isla. Pero la participación hispana es muy baja por los mitos que se han creado. Hay muchos mitos y lo sabemos, pero también hay mucho desconocimiento. Y yo lo comparo mucho como cuando empezaron las campañas de prevención de cáncer de seno, que había mucho mito acerca del cáncer de seno, los desodorantes, los productos que se usaban y todo lo demás. Con la investigación clínica está pasando exactamente lo mismo ahora, de acuerdo al mandato que hizo la FDA el año pasado. Hay que tumbar los mitos, hay que educar, hay que hacer campañas de concienciación y precisamente mayo es el mes de la investigación clínica, así que queremos hacer ese llamado de urgencia a que los hispanos puedan insertarse en los estudios clínicos porque hay una participación sumamente baja, de un 100% de población, 20% es hispana y de 1 a 3% están participando solamente en los estudios clínicos. Y en nuestra emisión de las más virales les presento a este hombre en los Estados Unidos que ha dedicado su vida no solamente a hacer reír, pero ahora en Instagram a hacer videos que no solamente muestra la profesión que tiene al correr, pero cómo él transforma estos videos corriendo en algo que hace humor.
La vida a toda velocidad, así es la vida de Daniel Lavelle, quien vive en una maratón permanente y no es atleta, pero pareciera, y lo mejor, hace reír a millones de personas que ven en él a una celebridad única, un comediante deportivo que vive a 1000 por hora. Dicen que no llega antes que el que va más rápido, sino el que sabe a dónde va, y es que es justamente Daniel quien a toda velocidad ha logrado consagrarse como el mejor comediante deportivo de los Estados Unidos. Siempre va a 1000, incluso en los retos que comparte con otros amigos, como en el que pone a volar a los internautas, pero de risa, con las cosas más difíciles de hacer cuando va deprisa y con el corazón al límite. Un trotamundos, dirían algunos, un velocista, dirían otros. Lo cierto es que Daniel ha logrado imponer un estilo único en las redes sociales en donde nadie parece igualarle el ritmo de carrera. El considerado mejor comediante deportivo en los Estados Unidos tiene 29 millones de seguidores en TikTok, 22 millones y medio en YouTube y 4 millones en Instagram, que hace de este hombre todo un soberano en su terreno. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vida. Llega una vez más el Mini Mega, que está en 400.000 florines, y el Mega Plus subió a 160.000 florines, lo que quiere decir que tenemos un jackpot total de 560.000 florines. Así que ya lo saben, para mañana martes 23 de mayo, el jackpot del Mini Mega está en 400.000 florines y con solamente 2 florincitos más tendrán la posibilidad de ganarse 160.000 florines extra con el Mega Plus. Recuerden, la suma total del Mini Mega y su Mega Plus está en 560.000 florines. Compren su ticket desde ahora para que también estén en juego. Pasamos a las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad les presento a esta perrita Puck, que al parecer se portó mal en su escuela y se la devolvieron a sus amos con carta y todo. Vean por qué. Por medio de redes sociales se difundió un curioso caso protagonizado por una perrita luego de que sus dueños fueran notificados de que había sido suspendida de la guardería por comportarse mal. Según la carta enviada por el centro especializado, la perrita intentó morder a una de las auxiliares mientras la acariciaba. Maggie Verónica, una pequeña perrita bulldog francés de color negro, fue enviada por sus dueños a una guardería. Allí, según lo que indicaron, ya después fue devuelta debido a que no se había comportado bien. Desde el recinto, el entrenamiento y cuidado de los animales fue inaugurado. Sin embargo, la protagonista vivió toda una aventura que dejó sorprendidos a sus papás humanos. Según las cuidadoras del lugar, la pequeña mostró un comportamiento turbulento dentro de las instalaciones, así que desde la administración tomaron la decisión de suspenderla durante 15 días para que reflexione sobre sus acciones. Y los dejo con esta joven venezolana que a través del humor muestra lo difícil que es para ellos poder conseguir, por ejemplo, un apartamento para rentar en Bogotá, Colombia. Ahora es muy común encontrar en las calles, por ejemplo, de Colombia, ciudadanos venezolanos trabajando o quizás deambulando. Si bien muchos de ellos se vieron obligados a dejar su tierra sin nada más que la ropa que llevaban puesta ante la falta de oportunidades en su país, también hay quienes han tenido la fortuna de hacerlo para ampliar sus horizontes, estudiar en Colombia o traslados al país por compañías venezolanas. El caso de una joven que se hizo viral en las redes, aunque anda en búsqueda de un apartamento monoambiente en la capital, esa tarea se le ha puesto cuesta arriba por su acento. La venezolana, quien tiene 1.2 millones de seguidores en TikTok, comentó que quiere encontrar una vivienda en Bogotá, pero hay 3 cosas que le han impedido lograr esta misión. Lo primero, su nacionalidad, ya que muchos propietarios no quieren arrendar a personas llegadas de ese país, aunque tengas trabajo estable y algunas comodidades económicas. En segundo lugar, expresa que el pedido de documentos para tomar en renta una vivienda en la ciudad la ha perjudicado porque le piden todo tipo de requisitos que ella no logra cumplir. Finalmente, el destino hizo que buscara una casa con una amiga de la costa y los propietarios tampoco, curiosa y extrañamente, deseaban arrendarle a los ciudadanos de esa zona de Colombia.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación. Nos vemos mañana en una próxima oportunidad.